hablar, hoy vamos a conversar un poquito sobre las manifestaciones orales en pacientes con enfermedades gastrointestinales. Yo soy Carolina de la Rosa, soy doctora en odontología y tengo la especialidad en estomatología pediátrica y ortopedia maxilar. William Osler describió la boca como el reflejo de la salud general, ya que al examen oral podemos encontrar signos y síntomas que nos refieren a enfermedades sistémicas de base en el paciente. Y muchas veces ni siquiera los mismos pacientes son informados o están al tanto de estas enfermedades. Vamos a trabajar en algunos grupos las manifestaciones orales que vamos a encontrar porque en algunas de estas enfermedades se repiten. Vamos a agruparlo en 3 grupos: erosiones dentales, úlceras y aftas y otras manifestaciones como el bruxismo, el edema labial difuso, la gingivitis y periodontitis no asociada a placa bacteriana, la fisura de lengua y labios y la serostomía. Dentro del reflujo gastroesofágico podemos encontrar erosiones dentales, caries, halitosis y bruxismo. Y los vamos a ir viendo poco a poco. En este estudio presentado en la India en el 2018, hacen un estudio en niños con dentición primaria y permanente para revisar cuáles son estos hallazgos orales. Primero, a manera de definición y recorderis, saber que el reflujo gastroesofágico es un evento fisiológico que permite el movimiento del contenido gástrico hacia el esófago y la orofaringe a través del esfínter esofágico inferior. Este se presenta patológico cuando el paciente presenta complicaciones y síntomas que nos sugieren que no existe esa barrera entre el esófago y el estómago, y es lo que en inglés llamamos GERD. Este es el paso involuntario del contenido gástrico al esófago y se sabe que ocurre cuando el esfínter esofágico inferior no funciona como barrera entre esófago y estómago. Las manifestaciones extraesofágicas podemos encontrar son laringeas, otorrinolaringológicas, respiratorias y orales. Los síntomas más comunes en niños son la acidez y la regurgitación, y esto puede variar de acuerdo a la edad del paciente. Para hablar de los desgastes dentales, que es una de las manifestaciones más importantes a observar, debemos conocer lo que son los desgastes dentales y las diferencias entre ellos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la diferencia está la causa y por ende con eso lo vamos a trabajar. Tenemos 3 tipos de desgastes dentales. El primero es la atrición y se da por el contacto entre los dientes, como apretamiento o rechinamiento dental o lo que conocemos como bruxismo. La abrasión resulta de la interacción entre los dientes y un objeto extraño, como por ejemplo el cepillado vigoroso. Lo vamos a observar en las zonas cervicales de los dientes. Son lesiones donde observamos el tejido duro, brillante y ausencia de tejido como el esmalte. También lo observamos en grupos de dientes, y este tipo de lesiones es más típica del adulto, que es el que se cepilla con bicarbonato de sodio, que es el que se cepilla duro porque considera que así que se sienten limpios los dientes. En niños es más difícil que lo veamos. Más fácil vemos lo contrario, que ni siquiera se cepilla. Y por último, las erosiones es la pérdida irreversible de la estructura dental del diente por acciones químicas que no tienen ninguna intervención bacteriana. El bruxismo es lo que es el movimiento involuntario de la mandíbula o apretamiento de los músculos masticatorios, resultando en una pérdida de la estructura dental. Pongo estas 2 imágenes para que tengan una referencia de cómo se ve un niño con bruxismo, que es aquí, fíjense en estos 2 dientes chiquititos, y estos son dientes de un niño que no presenta bruxismo. Esta imagen me gusta mucho también porque podemos observar los 2 tipos de desgastes dentales. Y se los marco aquí. Aquí podemos observar pérdida de estructura en toda la cara oclusal del diente superior, ¿verdad? De los molares superiores. Si ustedes lo comparan con este diente, se ve mejor la estructura. Sin embargo, aquí lo vemos achatado, como que el diente está corto. Este tipo de tejido, de pérdida de tejido dental, es lo que llamamos atrición y es producto del bruxismo, por el rechinamiento de los dientes uno contra otros. Sin embargo, con el ataque ácido del estómago, lo que tenemos es como un lavado, por así decirlo, de todo el ácido alrededor de los dientes y se pierde todo lo que es la forma de la cara oclusal de los dientes superiores, molares superiores. Pero también, por el mismo empuje de la lengua, el labio y los músculos periorales, ese ácido puede llegar a las superficies palatinas de los dientes anteriores.
Y podemos observar en esta imagen cómo el mismo niño tiene la misma lesión, pero con diversas severidades. Por ejemplo, en este diente apenas tenemos pérdida de esmalte. Y igual aquí, vemos un diente plano, liso, brillante, igual aquí. Pero aquí ustedes ven una sombra un poquito más oscura. ¿Por qué? Porque ya ese diente ha perdido todo el esmalte, ha perdido parte de la dentina, y eso rosadito marrón que ustedes ven aquí es la pulpa cameral. Y en este último diente, que es el más severo, ya incluso tenemos una exposición pulpar. Entonces, es un niño también sin diagnosticar. Ese es un pacientico mío, donde vimos esos desgastes tan severos, pero era un niño que todavía no había sido referido al gastroenterólogo. La erosión dental es un proceso químico-mecánico y resulta en una pérdida acumulativa del tejido dental duro, no relacionado a bacterias. ¿Por qué es importante la palabra acumulativa? Porque es con el tiempo, debe haber un margen de tiempo, no es solamente un solo evento, no es una sola émesis, tiene que ser muchas veces que el niño tenga que presentar el reflujo gastroesofágico. El mismo estudio reporta las erosiones dentales, a lo que más le hicieron énfasis, y podemos ver en estas tablas la comparación entre la dentición primaria y la dentición permanente. La dentición primaria se presenta más afectada, pero es básicamente porque el estudio vio o revisó más niños en dentición primaria que permanente, pero también ellos sugieren que una posibilidad pudiera ser que a la hora de que esos pacientes ya tenían dientes permanentes, la enfermedad estaba controlada. Y en la otra tabla podemos observar cuáles son los dientes más afectados. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que hablamos al principio, si sabemos el tipo de lesión que tenemos y dónde la estamos encontrando, podemos referir tanto de gastro a odontopediatría o viceversa. Entonces, ¿qué observamos aquí? Los molares superiores son los más afectados, seguidos por los maxilares inferiores. Los autores sugieren que por el movimiento de la lengua, al momento de tener el reflujo, en dentición primaria son los maxilares superiores los más afectados, pero en dentición permanente son los molares inferiores. Luego los dientes anteroinferiores y por último los anterosuperiores. En mi experiencia personal en la práctica clínica, no he visto dientes anteroinferiores con desgaste, sin embargo muchos anterosuperiores, tanto en niños como en adultos. Dentro de las conclusiones es que podemos observar erosiones dentales en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, y esto es sumamente importante para que nosotros como odontopediatras podamos tener las primeras fases de diagnóstico y poder entonces referir al gastroenterólogo. Vamos a hablar brevemente ahora de la enfermedad de Crohn y este estudio presentado en Italia en el año 2020, donde presentan 8 casos pediátricos de niños con enfermedad de Crohn y manifestaciones orales. En esta tabla podemos observar las mayores manifestaciones y de los 8 casos, cuáles manifestaciones presentó cada niño. Así por encima podemos ver que las lesiones fueron gingivitis o enfermedad periodontal, caries, edema del labio difuso y también queilitis, que es inflamación del labio, aftas o estomatitis aftosa recurrente, que en un momentito vamos a ampliar un poquito más con respecto a las úlceras. Las ulceraciones del fondo de surco en la zona bucal o vestibular. Podemos observar tags mucosos, que son unas lesiones hiperplásicas que podemos observar en la parte interna de los labios. Podemos observar glositis, que es inflamación de la lengua, por la misma sensación de ardor que representan estos pacientes con las inflamaciones que ustedes conocen mejor que yo, y las ulceraciones palatinas. Aquí podemos observar algunas imágenes que nos provee el artículo. Esta es la inflamación difusa del labio. También podemos observar fisuras en el labio y la queilitis característica. Y aquí esto es una ulceración del paladar. Este otro artículo, reportado en el 2016 en el British Dental Journal, hablan también de las manifestaciones orales de la enfermedad de Crohn. Este artículo refiere que muchas veces el paciente todavía no ha presentado manifestaciones intestinales, pero sí lo podemos encontrar en boca. Y ellos lo dividen, el tipo de lesiones lo hacen en 2 grandes grupos, que son las lesiones específicas y las lesiones inespecíficas. Las lesiones específicas son aquellas que al examen macroscópico asemejan la inflamación que el paciente puede tener viéndolo endoscópicamente en el intestino. Y las lesiones inespecíficas son aquellas que son secundarias a la misma enfermedad de base.
como una mala absorción, reacciones adversas a la farmacoterapia, diarreas crónicas, entre otros. Algunas que vamos a mencionar dentro de las lesiones específicas está el edema de labio que ya mostramos, los TACs, las ulceraciones profundas lineales, el cobblestones, que lo que habla es, ustedes seguro se conocen el término en español, es una especie de inflamación en la mucosa interna de los carrillos que asemejan la forma del intestino que está inflamado. Y dentro de las inespecíficas podemos tener el piostomatitis vegetans, que la vamos a ver en la colitis ulcerativa, es la única lesión que se diferencia, que hace diferencia. Sin embargo, ambas enfermedades comparten muchas de las lesiones. Podemos observar hiperplasia gingival, glositis, queilitis angular, halitosis, reducción de la salivación, candidiasis y una alteración del estado de la percepción del gusto. En esta imagen que vamos a ver aquí a mi izquierda, esta es una paciente mía que tampoco está diagnosticada con enfermedad de Crohn. Sin embargo, era una jovencita con ortodoncia hace como 2 años, donde no tenía ninguna otra, digamos, razón por la cual presentar estas úlceras. Eran persistentes en el tiempo. Ella tenía, en ese momento de esas imágenes, tenía como algún mes y medio con las úlceras, tenía buena higiene, no tenía caries, no tenía trauma por los brackets. Sin embargo, presentaba estas úlceras profundas con bordes eritematosos, halo amarillentos, sumamente dolorosas. Y también presentaba estos TACs mucosos que tienen todas las características descritas anteriormente. Sin embargo, al día de hoy la niña no está diagnosticada. Y les pongo estas informaciones pequeñas refiriéndome a las aftas para poder tener un diagnóstico diferencial. Las aftas son superficiales, a lo que le decimos aftas, que son esas úlceras pequeñitas, redondas, superficiales, que se van con o sin tratamiento de 7 a 14 días. Hay otro tipo de úlceras que son las traumáticas por golpes o mordidas, pero esa no la vamos a cubrir aquí hoy. La colitis ulcerativa es la próxima enfermedad de la que vamos a hablar, es una inflamación de los intestinos, su causa es desconocida, no existe cura, pero se trabaja para que el paciente se mantenga en remisión clínica. Los niños pueden presentar un crecimiento lineal reducido y un desarrollo puberal tardío. Esta enfermedad comparte muchas de las manifestaciones orales con la enfermedad de Crohn, por lo tanto, para llegar ya al diagnóstico, nosotros debemos referir a ustedes. Y también la severidad de las lesiones que vamos a ver ahora están atadas a la severidad de la enfermedad de base en el momento, lo que significa que a medida que el paciente mejora sistémicamente, también van a mejorar las lesiones en boca. Vamos a seguir. No sé, esto no... Ahora pasó, pero se fue mucho. Aquí. Ok, la piostomatitis vegetante son estas lesiones que están viendo aquí en el paladar. Son benignas, son pústulas que se van rompiendo y se van uniendo, son indoloras y benignas, pero resultan ser bastante incómodas para el paciente. También podemos ver este tipo de lesiones en el fondo del surco, en la parte delante de la boca, y lo mismo, se van rompiendo y se van uniendo y son lesiones largas que de nuevo son benignas e indoloras, pero al paciente le incomodan. Vamos a hablar ahora de la halitosis, que es una manifestación bucal en varias de las enfermedades que ya conversamos. Se conoce también como halitosis fétida o mal olor. Se describe como una afección en la que el aliento de la persona se ve afectada negativamente y le afecta tanto a la persona como a quienes los rodean. Los afecta psicológica y socialmente también. Las causas de la halitosis pueden ser 2, intraorales o extraorales. Las intraorales, que es cuando vamos de lo menos a lo más, son la mala higiene bucal, la lengua saburral, esa lengua que ustedes ven blanca, la enfermedad periodontal, gingivitis o periodontitis y la presencia de caries dental. Y dentro de las extraorales las agrupamos entre enfermedades respiratorias e enfermedades gastrointestinales. La halitosis también se considera primaria o secundaria. Primaria cuando ese aire sale de los pulmones y secundaria cuando sale de la cavidad oral o de las vías aéreas superiores. Se sugieren varios autores que es que se presenta por la descomposición de la materia orgánica en la cara dorsal de la lengua.
También se puede reportar como aguda y crónica. La halitosis crónica es cuando el paciente tiene más de 3 meses con halitosis y aguda es cuando tiene menos de 3 meses, y los niños tienden a presentarla más aguda que crónica. Y por último, vamos a ver la enfermedad celíaca, que es esa hipersensibilidad al gluten. Y su terapia es manejar la dieta. Esta imagen la voy a desarrollar un poquito más, pero me gustaría que la vean ahora un momento. Ustedes ven aquí un diente sano y ven aquí esta lesión amarilla. Entonces, ¿para quiénes de ustedes eso es una caries? A manera de curiosidad. ¿Quién considera esa lesión una caries? Ok. ¿Quién considera que el diente nació así? ¿Quién considera que fue una caída y se fue esa estructura de diente de ahí? Ok, entonces tengo diversas, de a poquitos, pero diversas. Entonces, lo primero es saber que esto no es una caries, porque pudiera bien ser, pero podemos observar que los demás dientes se ven bien y la higiene no se ve tan mal. Segundo, no es una caída, porque de ser una caída no tendríamos esa pérdida de estructura en el medio, sino que se hubiera ido el diente completo, ¿no? Se hubiera fracturado completo. Y tercero, el diente sí nació así. Eso es un defecto de desarrollo del esmalte. Eso es un defecto de desarrollo del esmalte tipo hipoplasia de esmalte. ¿Qué significa? Que ese diente en esa zona nació sin esmalte, a diferencia de los demás. Y esto es muy característico de la enfermedad celíaca. Podemos saber que es una enfermedad rara, se presenta después del 6º mes de vida, que cuando se expone al bebé a los cereales, y podemos presentar también factores genéticos como ambientales. Dentro de las manifestaciones orales podemos observar defectos de desarrollo del esmalte, siendo el mayor la hipoplasia de esmalte. Podemos encontrar caries, retraso en la erupción, estomatitis aftosa recurrente, glositis atrófica, glosodinia, que es esa sensación de ardor en la punta de la lengua y eritema en los laterales de la lengua, y la queilitis angular. Dándole para atrás un segundito, aprovechando los 2 minutos que me quedan, cuando vemos este tipo de lesiones en dientes, es sumamente importante que se refieran al odontopediatra, porque todas estas lesiones que hemos visto se tratan para mejorar la función, para mejorar la estética, para mejorar la calidad de vida del paciente. Muchas veces ellos refieren sensibilidad, le molestan los cítricos, le molesta lo frío. Entonces tenemos que trabajar como grupo para también mejorarles su calidad de vida desde el punto de vista dental. Como conclusiones, las enfermedades gastrointestinales tienen manifestaciones en la cavidad oral y es importante que trabajemos de la mano, tanto para nosotros referir y ayudar a ese paciente de manera integral, y ustedes también ayudarnos a nosotros a devolver esa estética, esa función y esa calidad de vida, tanto en la masticación, en la sonrisa, en la fonación, en niños que están muchas veces aprendiendo a leer y escribir. Y gracias.